En el siguiente video explicaremos los siguientes temas: reproducción de las bacterias, variabilidad genética en bacterias, las mutaciones en bacterias, reproducción asexual y sexual en protistas y los ciclos de vida en protistas. Para empezar, hay que conocer lo que son las bacterias y protistas. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes del planeta Tierra. Son vitales para los ecosistemas y algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Las bacterias fueron descubiertas en el año 1670 por el holandés Anton van Leeuwenhoek, el cual las llamó animáculos. Por otro lado, en biología, el reino protista es el que contiene todos aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucariotas: fungi, animalia o plantae. Cabe destacar que es un grupo parafilético. Reproducción de las bacterias. Las bacterias se reproducen a través de un proceso denominado fisión binaria o bipartición, el cual es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas y bacterias. Durante este proceso, los cromosomas se copian a sí mismos y forman dos copias genéticamente idénticas. Entonces, la célula aumenta de tamaño y se divide en dos nuevas células hijas. Cada una de estas recibe una copia del genoma, es decir, de la totalidad de la información genética de su especie, lo que le permite continuar con su ciclo de vida. De esta continuidad dependen el crecimiento y desarrollo de los organismos. En los eucariotas, el proceso se divide en dos etapas: la interfase y la mitosis o fase M. La interfase es la etapa prolongada donde se realizan actividades metabólicas previas a las divisiones celulares. Se producen cambios importantes de preparación para la división celular. La interfase comprende tres fases: G1, S y G2. Por otro lado, la mitosis o fase M es la etapa de la división celular que ocurre en células somáticas. En ella, los cromosomas son separados para formar dos núcleos idénticos que serán repartidos en las dos células hijas. La mitosis se divide en cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aunque las bacterias se reproducen por un proceso asexual, también llamado fisión binaria, poseen mecanismos para lograr la variabilidad genética que necesitan para adaptarse a un entorno diferente al habitual. En general, existen dos formas de cambiar la genética de una bacteria: las mutaciones y la transferencia de fragmentos de ADN de una bacteria a otra, generando algo similar a una reproducción sexual. La transferencia de ADN se divide en tres tipos: la transformación, la transducción y la conjugación. La transformación consiste en la transferencia de material genético en donde la célula receptora capta un trozo de material genético de la célula donadora. La transducción es el proceso por el que se introduce el material genético utilizando un virus. Existen dos tipos: transducción generalizada y transducción especializada. La conjugación consiste en la transferencia de material genético entre dos bacterias unidas físicamente. La célula donante une un pili, el cual es un pelo bacteriano, con la célula receptora, creando un puente con el cual transfieren material genético a través de un poro que libera ese material. Mutaciones en las bacterias. Las mutaciones son cambios bruscos ocurridos en la información genética y que son transmitidos a las generaciones siguientes. Son recombinaciones subsiguientes a intercambio genético. En la mayoría de las eucariotas pueden ocurrir recombinaciones en la información genética individuales de una misma población. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones o sustancias químicas denominadas mutágenos. Las mutaciones realmente trascendentes para la descendencia son las que se presentan u ocurren en las células germinales, es decir, en los óvulos y espermatozoides. Las mutaciones que se producen pueden dar lugar de pequeños cambios a grandes cambios, causando enfermedades. Estas mutaciones son conocidas como mutaciones patógenas. A la mutación que heredamos de nuestros padres se les llama mutación heredada, pero a la que se da en el individuo sin que haya un progenitor con la misma mutación se le conoce como mutación de novo. Las mutaciones pueden darse en tres niveles diferentes. El primer nivel es molecular. Son mutaciones a nivel molecular y afectan a la constitución química de los genes, es decir, a la base del ADN. El segundo nivel es el cromosómico. El cambio afecta a un segmento de cromosoma. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican
o cambian de lugar dentro del cromosoma. El tercer y último nivel es el genómico. Afecta al conjunto del genoma aumentando el número de juegos cromosómicos o reduciéndolos a una sola serie, o bien afectando al número de cromosomas individualmente como el síndrome de Down. Los protistas tienen ciclos de vida complejos. Muchos tienen una reproducción asexual y sexual. Un ejemplo es un protista llamado Spirogyra, un tipo de alga que se muestra en la siguiente imagen. Este se diferencia de otros protistas ya que su método de reproducción es sexual. En la reproducción se acerca a otro filamento y forma un puente. A través del puente el contenido del filamento masculino, que es el filamento donante, pasa hacia el filamento femenino, que es el filamento receptor, y genera un nuevo individuo que se desarrolla cuando las condiciones ambientales son favorables. Ciclo de vida de los protistas. El ciclo de vida de los protistas, también conocido como vida haploide, se da principalmente en algas y protozoarios. El hábitat es muy importante, mayormente se da en ambientes con humedad. Comienza con unas esporas unicelulares. Las esporas se convierten en hifas, las cuales son estructuras haploides encadenadas multicelulares. Las hifas poseen dos tipos de apareamiento, uno positivo, el cual se une entre sí, y el otro negativo, que desencadenan paralelamente entre sí. Su alimentación es heterótrofa, pueden serlo por ingestión o por absorción osmótica. Utilizan el oxígeno como metabolismo, por el cual extrae la energía necesaria para su reproducción. En la mayoría de los casos, la descendencia tiene que pasar por un periodo de maduración antes de convertirse en adulta. Algunos, como el moho de lodo, pasan por más de uno. Algunos protistas de algas incluso pasan por una etapa inactiva después de la fertilización, especialmente si nacen en malas condiciones. Además, los protistas parásitos a menudo requieren diferentes huéspedes para las diferentes etapas de sus vidas. Esencialmente, el ciclo de vida protista es complejo y variado, y hay muchos caminos diferentes que puede tomar dependiendo de la especie.